Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder hoy día realizar este trabajo de estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Yo sé que usted está en su casa en este momento compartiendo con nosotros este tiempo de bendición, este tiempo en que Dios nos permite conocer su voluntad, nos permite conocer lo que Él espera de cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. La palabra del Señor nos guía, nos fortalece y nos permite conocer cada día más la grandeza de nuestro Dios. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedir su dirección en este día y que Él nos ayude, que podamos estar concentrados, ¿cierto?, en lo que el Señor hoy día nos va a entregar a través de este estudio. Así que incline su rostro donde usted está y vamos a orar en el nombre del Señor. Eterno Dios, en esta hora queremos agradecer una vez más tu inmensa misericordia, tu gran amor, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud para poder realizar este trabajo en este día. Gracias, Señor, porque sé que hay hermanos conectados en esta hora compartiendo este momento de bendición. Gracias, Señor, porque nos permite a través de estos medios alcanzar, Señor, con una palabra que siempre trae bendición para nosotros, porque nosotros necesitamos ser guiados por ti, Señor, y tú has dejado tu palabra como bendición, como guía, como lumbrera, Señor, para nuestro camino. Por esa razón, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y coloque, Señor, las palabras precisas de acuerdo a lo que hemos preparado en este día, Señor, para compartir con todos aquellos hermanos que se van a unir, Señor, que están unidos directamente en esta hora, y así a los que van a compartir en algún momento también este estudio de tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta inmensa oportunidad. Gracias, Señor, lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Mientras los hermanos se van uniendo a este estudio de la palabra del Señor, quiero desde ya dar un aviso a los hermanos de nuestra iglesia, porque vamos a tener un encuentro a través de la otra aplicación que nosotros conocemos, que es por Zoom, ¿ya? Y ese encuentro que vamos a tener va a ser el día domingo 7 de junio a las 5:30 de la tarde. Todos los hermanos obviamente pueden conectarse a través de este medio. Vamos a tener un momento vamos a hacer un culto, vamos a escuchar a nuestros hermanos, a orar juntos ahí, que también nos puede servir. Domingos vamos a tener a través de esta plataforma Zoom, ¿ya? Para eso, en estos días vamos a estar subiendo un video de instrucción cómo usted puede hacerlo, ¿ya? Así que esperemos que esto también resulte bien con la ayuda del Señor. Vamos a mostrar un video, porque tenemos una pequeña problemita, pero lo vamos a resolver y volvemos inmediatamente con ustedes.
Bien, mis hermanos, tuvimos un pequeño inconveniente, como estamos en vivo, a veces hay cosas que comienzan a fallar y queremos que sea lo mejor para todos ustedes, así que esperemos que se escuche bien ahora, ¿ya? Y poder compartir este estudio de la palabra del Señor. Quiero reiterar una vez más el aviso, si es que no se escuchó muy bien, el aviso sobre que vamos a tener un encuentro, una reunión, el domingo 7 de junio a las 5:30 de la tarde, una reunión a través de la plataforma Zoom, para que desde ya usted se vaya preparando. Vamos a enviar a través de nuestras redes sociales un instructivo para los que no saben, les sirva y ese día podamos conectarnos lo máximo de hermanos con la ayuda de nuestro Señor. Así que esperemos que resulte lo mejor posible y de esta manera también poder compartir, vernos y tener un momento especial de comunión, de esta manera que hoy día es la única forma en que podemos juntarnos, ya que no podemos hacerlo en forma personal. Así que Dios nos bendiga. ¿Estamos bien ahora, cierto? Bien, estamos bien entonces. Vamos a iniciar el estudio de hoy con la ayuda del Señor. Y vamos el tema de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante que tenemos que conocerlo, ¿ya? Que es la fe para salvación. La fe para salvación. Entonces, lo que hemos estado haciendo todos estos martes, hemos estado hablando acerca de los fundamentos de la vida del cristiano, ¿ya? Todas estas cosas que hemos ido viendo, hablando acerca del del pecado, del arrepentimiento, todo eso es parte del fundamento que un discípulo de Cristo tiene que tener, tiene que saber. Por eso que estamos recordando esto, que ese es muy importante, porque de esta forma nosotros podemos también discipular a otros, ¿ya? No solamente aprovecharlo en forma personal, que debemos practicarlo y hacerlo y conocerlo, sino que esto nos da conocimiento para poder discipular a otros, mostrarle a otros el camino que un día nosotros hemos elegido por misericordia de Dios. Entonces, por eso que es importante, los fundamentos del cristiano es necesario para nuestro crecimiento personal, pero también nos lleva a hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no conocemos esto, ¿cómo podemos encaminar o dirigir a otros para que conozcan a Cristo? Entonces, por eso es esencial recordar todo esto que hemos estado viendo y lo que vamos a seguir viendo hasta que el Señor no diga otra cosa. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es fe para salvación. Y vamos a leer los textos. Pasemos que tenemos como base hoy día, que son los siguientes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. A través de estos textos nos está diciendo algo acerca de la fe para salvación, ¿ya? Porque es necesario, y nosotros conocemos muy bien lo que dice, ¿cierto? Y es un texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, ¿ya? Pasemos como introducción a esto, tenemos que hacer mención
lo siguiente. Primero, es una condición principal para entrar en el reino de los cielos, es la fe salvadora. O sea, es algo esencial, es algo primordial que nosotros tenemos que tener como discípulos de nuestro Señor, ¿ya? ¿Por qué? El punto dice, como discípulos debemos de creer. Es imposible ser un discípulo de Cristo si no creemos. Cuando hablamos del arrepentimiento, ¿cierto? Hablamos que el primer paso que da el discípulo o el hombre que conoce a Cristo es arrepentirse de sus pecados, pero luego tenemos que creer. Creer, obviamente, para poder ser salvos y para que nosotros podamos seguir al Señor Jesucristo como verdaderos discípulos, debemos entonces de creer, ¿ya? El punto 3 dice, somos pecadores y Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que creer nosotros? Que somos pecadores y que, como dice el punto 3, y que Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados, ¿ya? Porque es importante, porque si no creemos esto, si no nos damos cuenta que somos pecadores delante de Dios y no nos arrepentimos, entonces, y no creemos al plan, al sacrificio que Jesucristo hizo, entonces no podríamos ser discípulos, no podríamos ser seguidores de Cristo. Por eso es importante creer por fe, porque si bien es cierto, nosotros no vivimos la época en que Jesús estuvo sobre la tierra, no tuvimos la bendición de ver a Jesús como muchos hombres lo hicieron, pero sin embargo por fe hoy día creemos a todas esas cosas que Dios estableció para que hoy día nosotros, una vez que nos reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la ayuda de nuestro Señor, entonces de esa forma nosotros creemos que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz lo hizo para perdón de nuestros pecados. Y aquí hay una lectura en Marcos 1:15 que dice lo siguiente. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Por eso es importante, debemos arrepentirnos, como decíamos, de nuestros pecados, arrepentirnos y creer. Eso es esencial para poder alcanzar esta fe que es para salvación, o como también muchas veces se le llama la fe salvadora. Por eso es importante entender esto, porque es primordial para nosotros como discípulos de Cristo creer por fe, creer en el plan salvador de nuestro Señor Jesucristo, hacer vivo y hacerlo realidad en nosotros todo lo que Él vivió, todo lo que Él sufrió en el madero de la cruz, y mucho antes, sino que todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta, entonces creemos en lo que Él ha manifestado para bendición de nuestras vidas. Entonces, tenemos que preguntarnos lo siguiente, entonces, veamos la siguiente. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Ahí. ¿Qué es la fe salvadora? Y esto es una respuesta muy simple. La fe salvadora dice así, dice, es la fe que lleva a la salvación. O sea, nosotros tenemos que creer firmemente que al momento en que nosotros aceptamos a Jesús, somos sus discípulos, esa fe, ese creer, nos lleva a una salvación para nuestras vidas. Nos lleva a reafirmar lo que Cristo hizo en el madero de la cruz, lo que Él hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, la fe salvadora es simplemente eso, es la fe que nosotros adquirimos y que nos lleva a la salvación. Porque si nosotros mantenemos nuestra fe en Jesús, entonces estaremos haciendo lo que Él nos manda. Entonces nos guiaremos a través de sus mandamientos, de sus enseñanzas. Entenderemos que debemos estar en comunión con Él. Y esta fe, si la mantenemos hasta que Cristo venga por su iglesia, cuando la iglesia sea redimida, sea levantada, entonces nos va a llevar a salvar nuestra vida por una eternidad.
Por eso es importante y el sentido que tiene la fe salvadora es, perdón, es simplemente que nos lleva, una definición muy, muy cortita, simple, es la fe que lleva a la salvación. Pero esta fe salvadora implica algunos aspectos. Vamos a verlos. Implica varios aspectos y vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, el punto 1 dice someter su vida o nuestra vida a Dios. Y vamos a escuchar lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Someter nuestras voluntades. Como dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es importante para nosotros entonces creer lo que Dios hace por nosotros. Someternos a su voluntad es una base muy esencial para un discípulo, para un hombre que cree. Porque si nosotros decimos creer, si decimos ser discípulo de Dios, pero sin embargo Dios nos da una orden, nos pide algo, y quizás nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a decir a lo mejor no es correcto, y empezamos a cuestionar las cosas que Dios hace, entonces no estamos sometidos, no está sometida nuestra vida a Dios. Es importante considerar que si yo he recibido y he tomado esta fe salvadora, entonces mi vida estará sometida a la voluntad de Dios. Vamos al siguiente punto. Otra cosa que implica es creer en Jesús. Por supuesto, en Juan 3:15 nos dice lo siguiente. Juan 3:15 nos dice lo siguiente. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, tenemos que creer nosotros en Jesús, que Él es el que vino a entregarse por cada uno de nosotros, ¿ya? Como dice ahí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el creer es fundamental. Vamos al siguiente punto. Dice, creer con el corazón. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, del versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Es importante entonces creer con el corazón, o sea, tener certeza de lo que nosotros estamos creyendo se va a cumplir en nuestra vida. Porque el creer en Jesús, esta fe salvadora, no es cosa de palabras, y más adelante vamos a ver lo que esto significa profundamente. O sea, es algo que tiene que nacer de un corazón, obviamente un corazón transformado, un corazón que ha elegido servir a Jesús, que ha elegido buscarle a Él. Entonces, creer con el corazón es acatar firmemente y fielmente lo que la palabra del Señor nos está diciendo, porque a Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Dios a través de su palabra nos está mostrando a nosotros cómo es su maravilloso plan de salvación para nuestra vida. Y todo lo que nosotros en el fondo aplicamos o debiéramos aplicar está manifestado en la palabra del Señor. Por eso es importante creer con el corazón, creer con seguridad. La fe que nosotros hemos tomado hoy día, la fe que hemos abrazado, esa fe que nos va a llevar a la salvación de nuestra vida. Vamos al siguiente punto. Dice, creer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es fundamental, creer que la Biblia es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Bueno, ahí nos dice lo esencial que es la palabra de Dios, lo que implica. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos corrige. O sea, es un complemento perfecto para un hombre, para una mujer que abraza esta fe, que ha creído en Jesús, que ha rendido su vida a Él como discípulo. La palabra de Dios es fundamental que nosotros la creamos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, no es un libro cualquiera. Usted sabe que a veces los libros que nacen quizás tienen un momento en que en su lanzamiento son conocidos y son famosos, pero luego pasa el tiempo y ese libro queda en el olvido prácticamente, ¿ya? Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios ha sido de bendición desde el principio hasta el día de hoy, y nunca pasará la palabra de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, manifiesta lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no es un libro cualquiera, es un libro que ha sido inspirado por Dios, escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. Continuemos con el otro punto. Dice, poner la confianza en Dios. Hebreos 2:13. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Poner la confianza en Dios es importante, es esencial, sobre todo en los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, como a lo mejor lo que estamos viviendo hoy día. Nuestra fe, que es esta fe salvadora, esta fe que nos permite tener convicción personal de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos lleva también a tener confianza en Dios, porque Dios entregó a su único Hijo llamado Jesucristo para morir por nosotros en un madero de la cruz. De esa forma, entonces, nuestra confianza tiene que ser plena, tiene que ser permanente, en que Dios no va a fallar, y nunca lo ha hecho Dios. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace tiene un propósito. Entonces nosotros, como discípulos de Él, debemos de poner toda confianza en Dios. Vamos al siguiente punto, si es que el último me parece. Dice, invitar a Jesús en nuestra vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él y él conmigo. Amén. Invitar a Jesús siempre en nuestra vida es esencial. No dejar de lado a Jesús. De repente hay discípulos, hay cristianos que solamente en algunas áreas de su vida invitan a Jesús, pero en otras no lo consideran. Sin embargo, Él espera que en toda área de nuestra vida podamos considerarle, invitarle. Él quiere estar con nosotros, Él quiere estar con los hombres. Sin embargo, depende de los hombres que quieran aceptarle a Él como su Salvador personal. Si usted ha hecho, al igual que yo, un encuentro, ha tenido un encuentro con Jesucristo, entonces es bueno no olvidarse y invitarlo siempre, que Él pueda estar en nuestra vida, que Él sea parte de nosotros en todo nuestro accionar, porque es la única manera que nosotros podremos alcanzar las promesas que Dios ha establecido para bendición de nuestras vidas. Amén. Vamos con la siguiente imagen. Yo quisiera mostrarle esta ilustración, que si usted se fija, tenemos un bloque donde está Dios y en el otro está el hombre. Entonces, cuando el hombre pecó, se produjo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, esa separación que tuvo el hombre con Dios, entonces la única forma que alguien podía unir
esa unión desde el principio que Dios siempre quiso tener con el hombre. Algo tenía que hacer Dios y lo hizo a través de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, las cosas que al hombre lo separan de Dios, las religiones, la filosofía, las buenas obras, todas esas cosas, el pensamiento humano separa a Dios del hombre. Por eso se produjo una separación cuando el pecado entró en el hombre en el principio, y eso ha acarreado consecuencias terribles a toda la humanidad. Y hoy día la oportunidad sigue estando en que el hombre pueda aceptar a Jesucristo como su Salvador. Vamos a la siguiente. Sin embargo, para que el hombre volviera a juntarse con Dios, pasó algo extraordinario, maravilloso, que fue fue la solución. La solución fue Jesucristo. ¿Y cuál fue el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario? Y en ese momento da paso a la unión que hoy día el hombre, o el paso que el hombre tiene que dar para estar con Dios. Por eso en estas ilustraciones que vemos ahí, vemos a Dios, y ahora vemos un puente que es Jesús, y el hombre puede pasar por ese puente. La solución de Dios al pecado fue la cruz del Calvario. Y ahora el hombre puede estar junto a Dios. ¿Recibiendo a quién? Recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Hoy día nosotros podemos tener comunión con Dios, comunión con el Padre a través de Cristo. Por eso he querido ilustrar esto más o menos para que podamos entender que a pesar de que se produjo esa separación entre Dios y el hombre, pero sin embargo Dios también dio la solución a esta separación, que fue y que es la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en el Calvario ha permitido que nosotros hoy día podamos reencontrarnos con Dios y tener ese encuentro con Dios a través de Cristo en su muerte en el Calvario, en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Porque el pecado separó al hombre de Dios, pero hoy día podemos volver a tener esta comunión gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor. Continuemos. Ahora, ¿cómo se da este encuentro? ¿Cómo? Hay una forma que la Biblia lo dice muy bien, sigamos, que es nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo el hombre vuelve a unirse con Dios? ¿Cómo el hombre vuelve a entender o puede entender lo que significa la fe salvadora, esta fe que nos lleva a la salvación? Precisamente cuando Jesús habla de esto del nuevo nacimiento, y lo que dice ahí en 2 Corintios 5:17, vamos a oír lo que ahí la palabra del Señor nos menciona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Aquí el Señor nos está diciendo algo muy importante acerca del nuevo nacimiento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya? O sea, esto significa que nosotros nacemos de nuevo, pero no de una manera como quizás en algún momento se lo preguntaron a Jesús, y cuando Él les da la respuesta a un hombre que vamos a leer más adelante, le dice que tiene que nacer de nuevo, y él pensó que había que volver al vientre de su madre. Sigamos con la siguiente. Dice, la Biblia deja muy claro lo que es nuestro ser. Y lo podemos ver eso en el siguiente paso, mi hermano Gamaliel. En 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ya, sigamos. Ahí no. Entonces, la Biblia menciona que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia deja muy claro lo que nosotros somos, ¿ya? ¿Qué somos? Somos más que solo un cuerpo o alma, sino que también somos espíritu. ¿Por qué? Porque dice, el cuerpo es, por supuesto, la parte física de nosotros, ¿ya? Nuestra alma se compone de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Vamos al siguiente punto. ¿Ya? O sea, sigamos. Otro más. Entonces, nosotros vemos que, dijimos que el cuerpo es la parte que nosotros vemos, la parte física, ¿ya? El alma se compone de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Y a través de nosotros, de las emociones, expresamos cómo nos sentimos, ¿ya? Eso lo conocemos muy bien porque si, por ejemplo, si lloramos, es muy probable que haya tristeza en nosotros. Si reímos, es probable también que haya alegría. Entonces, las emociones expresan lo que nosotros estamos sintiendo, ¿ya? La mente, obviamente, lo que pensamos. A través de la mente nosotros desarrollamos los pensamientos y lo que nosotros está sucediendo en nuestro ser. Y la voluntad comunica lo que nosotros queremos, ¿ya? Eso son cosas que están continuamente en nosotros, ¿ya? No vamos a dar porque no soy el más especializado en una cátedra de estas cosas, pero nosotros son cosas esenciales que debemos conocer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Pero aquí hay algo fundamental que yo quisiera compartir con ustedes. Dice, es importante conocer cuándo el espíritu se desarrolla en nosotros. ¿Por qué? Dice, según lo que la palabra del Señor nos expresa, dice, el alma es la que gobierna muchas veces nuestra vida, ¿ya? Está acostumbrada a valorar situaciones con su mente y llegar a sus propias conclusiones. O sea, la mayoría de los hombres hoy día vive de acuerdo a lo que piensa, a sus emociones. Presta atención a lo que sus propias emociones y a menudo permiten que le rijan. O sea, muchos a veces viven por las emociones solamente, ¿ya? Toman sus propias decisiones. ¿En qué? Basado en su razonamiento, obviamente de la mente, y como resultado los deseos emocionales que muchas veces tengan, o combinaciones de las dos cosas, ¿ya? Hoy día el hombre que no conoce a Dios, que no ha dado el paso de conocer a Cristo, vive principalmente de lo que fluye de su alma y de su cuerpo, ¿ya? Por eso que vemos tantas cosas hoy día en el ser humano que obviamente no son lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas personas transforman sus vidas, y muchas personas viven su vida de acuerdo a lo que ellos piensan. Y muchas veces lo que ellos están pensando, indudable, no es lo que Dios quiere de nosotros. Por esa razón, la Biblia menciona y hace énfasis de algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace
en el espíritu nace de nuevo, nuestro espíritu humano, comenzamos nosotros cuando conocemos a Cristo, se activa en nosotros o despierta el espíritu que Dios un día puso en nosotros y que nos hace vivir de una manera distinta de acuerdo al propósito de Dios. Ya no somos, el discípulo ya no es dirigido por su alma ni por su cuerpo, sino que es dirigido por el espíritu que es de parte de Dios sobre su vida. Por eso que el nacer de nuevo significa que recibimos vida en esta área profunda de nuestra personalidad, que se ha muerto por causa del pecado. ¿Ya? Cuando somos hechos vivos por el Espíritu de Dios, podemos empezar a vivir como gente de tres partes, o sea, alma, cuerpo y espíritu. Podemos saber lo que realmente significa estar vivos en cuerpo, alma y espíritu. Y por ejemplo, la palabra del Señor nos menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Que el espíritu es el que a nosotros nos comienza a guiar. Ya el hombre que ha conocido a Cristo no vive de sus emociones, no vive de lo que él cree, no, sino que comienza ahora el Espíritu de Dios a moverse en su vida, a mover sus acciones, a mover su mente, a mover su voluntad. Y eso obviamente conducen a una persona a que pueda llevar una vida de acuerdo al propósito de Dios. Porque la Biblia dice ahí en Gálatas, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si nosotros hoy día hemos aceptado a Jesús, tomamos esta fe salvadora en nuestra vida, entonces ya nuestras vidas no son guiados por nuestro cuerpo físico, ya nuestras vidas no son guiadas por nuestra mente, sino que es el espíritu que se ha renovado en nosotros, que ha nacido de nuevo, comienza a dirigir nuestro ser entero. Por esa razón, la Biblia y Jesucristo hace mención en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús a Nicodemo, un hombre que fue a uno de los fariseos importantes de la época. Le dice, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por esa razón, el hombre, cuando conoce a Cristo, nace de nuevo. Nace en el sentido espiritual. Comienza a notarse lo que Dios puso en nosotros, en nuestro ser. Comienza el Espíritu de Dios a gobernar la vida del hombre. Y eso obviamente va a traer una consecuencia extraordinaria, maravillosa para la persona misma, como también a los que están a su alrededor. Porque cuando Dios cambia a un hombre, en ese hombre se refleja el cambio de Dios. Entonces eso va a llamar la atención de otras personas, de su familia. Y quizás muchos a través de ese cambio van a aceptar a Jesucristo. Y esa persona que recibió ese cambio va a entender que lo que él recibió para sí mismo tiene que también transmitirlo a otros. Y eso es lo que nosotros hacemos, como hacer más discípulos para Cristo. Por eso es importante que el Espíritu gobierne nuestra vida. El Espíritu de Dios gobierne nuestro ser. Imagínense si el Espíritu de Dios gobernara la vida de todos los hombres. No veríamos las cosas que hoy día vemos. Veríamos a hombres sometidos a la voluntad de Dios.
Sin embargo, hoy día vemos a hombres que, amadores de sí mismos, porque tienen dinero, porque tienen poderes, creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, no son dirigidos por Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre, entonces las cosas cambian absolutamente. Por eso que hoy día el Señor demanda de nosotros todas estas cosas, porque hay pecado en la vida de los hombres. Y el único que puede revertir todo esto se llama Jesucristo nuestro Señor, y que el hombre le acepte como tal. Dios nos bendiga. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí es la ilustración que hemos estado conversando, ¿cierto? Lo que es el hombre y lo que realmente cuando el Espíritu de Dios gobierna la vida del hombre, el espíritu y poder gobierna todo su ser, alma, cuerpo, todo, cuando el hombre deja que Dios gobierne su vida, cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador, entonces esto, lo que vemos en la figura 3, comienza a mover todo su ser entero. Cambian los pensamientos, cambian las acciones y todo es de acuerdo al propósito de Dios. Sigamos con... Ahora tenemos que considerar lo siguiente. La fe es un don de Dios. Vamos a escuchar lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Sigamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, no nacemos con la habilidad de poner nuestra fe en Dios. Eso es evidente. Hablamos en algún momento que nosotros nacemos en una condición de pecado. Somos pecadores delante de Dios. Entonces, no nacemos con esa habilidad de poner nuestra fe en Dios. Esta fe salvadora, es un don del Espíritu Santo, que es la obra, que es el que obra en nuestra vida para que en primer lugar nos volvamos a Dios. Nos volvamos a Dios. Dice, cuando respondemos y escuchamos a Dios, nuestra vida está abierta para recibir este gran don de fe. Por eso es importante entonces primero arrepentirse, reconocer a Cristo, arrepentirnos. Entonces cuando el hombre se arrepiente, recibe el Espíritu Santo y recibe esta fe como un don, como algo que viene de Dios, que nace de Dios, no nace de los hombres. Ninguno de nosotros nació con fe, sino que hemos nacido en una condición pecaminosa. Por eso el hombre necesita reencontrarse con Dios. Por eso que el hombre necesita tener un encuentro con Dios. Eso es reencontrarse con Dios. Y cuando uno recibe a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, reconoce que Él es su Salvador, entonces esta fe como don a través del Espíritu la recibe uno. Y por eso que uno hoy día puede testificar, puede hablar. Por eso usted puede hablarle a otro, ¿ya? Porque esa fe salvadora, que no es nuestra, sino que viene de Dios, se apodera de nosotros y la recibimos como algo que proviene de Dios para reafirmar nuestra fe, nuestra confianza, para hacer más discípulos, para que otros vengan a Cristo y conozcan lo que Él puede hacer en medio de su pueblo. Entonces, cuando nosotros respondemos a esa fe, entonces recibimos a Jesús como nuestro Salvador, y sabemos que en Él encontramos lo que nosotros necesitamos para que esta fe salvadora cada día vaya fortaleciéndose en nosotros. Sigamos con la... Ahora es importante lo siguiente: debemos nosotros tener certeza de nuestra salvación. Eso es esencial. ¿Por qué? No nos debemos apoyar nunca en lo que nosotros sentimos. Ya dijimos, no podemos nosotros vivir una vida de discipulado, una vida como discípulo,
pensando en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros pensamos, porque muchas veces nuestras emociones son variables, no siempre son iguales. No siempre, por ejemplo, nos levantamos alegres. Hay días que a veces no nos levantamos con esa alegría. Sin embargo, nosotros debemos no confiar en los sentimientos, sino que tener certeza de nuestra salvación. Vamos con la siguiente. Y la Biblia nos hace mención acerca de eso en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es importante. El que ha creído a la palabra de Dios tiene vida. Tenemos vida, y vida en abundancia. Porque si nosotros somos fieles aquí en la tierra, entonces nos espera una gloria maravillosa delante del Señor. Continuemos. Juan 6:37 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es importante entonces creer que el que recibe a Cristo, recibe la bendición de Dios, porque Él no desprecia a nadie. Dios está disponible para todo aquel que quiera creer en Él. Por eso que nosotros debemos tener certeza de nuestra salvación, seguridad de nuestra salvación, cuidar nuestra salvación, cuidar lo que el Señor nos ha entregado por misericordia, porque como ya hemos dicho, somos pecadores y el pecado nos condena a la muerte. Sin embargo, en Jesús tenemos bendición. Pasemos a la siguiente. Dice Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué importante es esta palabra. Eso nos habla de que alguien, cuando tiene certeza de su salvación, nada de estas cosas los va a separar de aquel que le ha entregado todo el amor que nadie más lo pudo hacer o lo hará, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que ni lo alto, ni lo bajo, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre que entiende eso y que lo ha vivido, tiene una certeza completa de su salvación. Y eso es importante hoy día, tener certeza absoluta de lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Sigamos con la... Dice, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:14-16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros creemos en esta fe salvadora, entonces entendemos que el Espíritu que gobierna nuestra vida, el Espíritu Santo, da testimonio de que usted es un hijo de Dios, de que somos nosotros hombres y que hay mujeres cambiadas de parte de Dios. Por eso tenemos que, a través de esto, tener certeza de lo que nosotros hemos creído, de lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Nada es en vano, nada ha sido en vano, sino que hoy nosotros hemos tomado esta bendición y Dios quiere que muchos más puedan recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a la siguiente imagen. Ahora, ¿cómo debiera ser la oración de un pecador? Yo he querido compartir con ustedes esta oración. Sigamos. Dice, Señor Dios, o sea, ¿cómo un pecador debiera rendirse, orar delante del Señor? Señor Dios, reconozco que soy pecador. Eso es lo primero. Dice, creo que Jesús murió por mi pecado. Tomó el castigo que yo debo por mi pecado, llevándolo en sí mismo en la cruz.
Me arrepiento y me vuelvo de mis pecados y pido el perdón de Dios. Entrego mi vida a Jesús y lo hago mi Señor y Salvador. Obedeceré sus mandamientos y viviré mi vida para su buen placer. Sé que ahora soy hijo de Dios y mis pecados son perdonados porque han sido limpiados por la sangre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Cuando un hombre hace una oración como esta, es porque ha entendido el propósito de Dios. Es porque ha entendido que a través de Cristo su vida ha sido cambiada, limpiada, perdonada. Por eso es importante y quise mostrarle este tipo de oración, porque esta muchas veces, esta oración tan sencilla, pero aquí la persona, el pecador que logra expresar esto y entenderlo con fuerza, estará entendiendo el propósito maravilloso de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo, estará entendiendo que el plan de salvación se hace efectivo en nosotros. La fe salvadora cobra vida en nosotros cuando nosotros creemos lo que Cristo ha hecho en bien de nuestra vida. Continuemos con la... Bien, ya estamos terminando y como resumen y aplicación, el primer punto dice, para ser salvos y ser discípulos de Jesús debemos confesar nuestra confesar tu pecan, que somos pecadores, arrepentirnos de ellos y pedir a Dios que nos perdone de todo lo que hayamos hecho, ya sea pecaminoso. Luego debemos entregar nuestra vida a Jesús y pedir que Él sea nuestro Señor y Salvador. Eso es importante. Estas cosas son esenciales en nuestra vida. Reconocer todo esto hace que hoy día nosotros seamos unos verdaderos discípulos. Vamos con el punto 2. Dice, cuando somos salvos recibimos el Espíritu Santo como depósito, garantía de nuestra salvación, y nuestro espíritu llega a tener vida. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es importante esto, lo que hemos estado hablando en estos minutos. Dice, cuando hemos aceptado el perdón de Dios, recibimos el Espíritu Santo, ¿ya? Y Él es nuestra garantía para nuestra salvación. Nuestro espíritu que está en nosotros llega a tener vida, o sea, nacemos de nuevo. Nacer de nuevo significa eso, que dejemos ahora que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros queremos, no, que el Espíritu Santo nos gobierne. Vamos al punto 3. Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos a nuestra disposición vida en abundancia. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, Dios nos da vida. Y esa vida en abundancia, porque si nosotros creemos, mantenemos nuestra fe salvadora, hasta que el Señor venga por su iglesia, un día estaremos con Él, disfrutaremos una vida eterna con Él. Por eso que la Biblia habla de una abundancia de vida, porque Él, al momento que nosotros recibimos a Cristo, entonces a través de la fe salvadora, recibimos esta vida en abundancia, porque si estamos en esta tierra y si si permanecemos en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, entonces un día disfrutaremos con Él una vida eterna junto a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso que es importante entender lo que la fe salvadora significa. Lo que hoy el Señor nos ha expresado es algo esencial en nuestra vida. No es cosa menor, no es cosa que nosotros miremos como algo sencillo,
Si usted ha abrazado esta fe salvadora, es porque todo esto que en parte hemos tratado de explicar ha sucedido en nuestra vida. Hoy ya no gobernamos nosotros nuestra vida. Gobierna nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en eso se nota un verdadero discípulo. Si a lo mejor estamos dejando que hoy día nuestra alma, nuestro cuerpo gobierne nuestro ser, no estamos haciendo quizás un verdadero discípulo. Sin embargo, hoy día el Señor nos da las herramientas para que nosotros podamos entender su propósito. El hombre que cree en Jesús nace de nuevo. Y ese nacer de nuevo implica que el Espíritu de Dios gobierne su ser entero. Amén. De esta forma estamos concluyendo. Pasemos a este estudio de hoy, sabiendo que Dios es Dios el que suple todas nuestras necesidades. Si tenemos carencia espiritual, Él la suple. Pero nosotros tenemos que tener voluntad en nuestra vida. ¿Ah? La fe salvadora significa eso. No hemos visto a Jesús, pero creemos lo que Él hizo. Creemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Por eso es importante entender y creer una vez más y reafirmar una vez más todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en el madero de la cruz. Y entender que lo hizo para que yo hoy día me salve, para que yo hoy día tenga vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Vamos a orar al Señor para darle gracias por lo que el Señor nos ha entregado. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, por este estudio del día de hoy. Qué importante es entender esta fe salvadora, Señor. Esta fe que nos hace creer todo lo que tú hiciste y lo hace una realidad en nuestra vida, Señor. Es de saber, Señor, que nacemos de nuevo cuando te conocemos, que ya no nos gobierna, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, sino que nos gobiernas tú, Señor. Un verdadero discípulo es guiado por el Espíritu, por tu Espíritu Santo, Señor. Por esa forma, Señor, te agradecemos. De esta forma, Señor, queremos honrarte también y darte gracias, porque nos permite, Señor, recordar algo tan esencial y darnos cuenta, Señor, que esta fe salvadora es la que hace que el hombre pueda cambiar su vida entera. Por eso, Señor, te agradecemos profundamente todo lo que tú nos has entregado en este día, que lo atesoremos en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien. El Señor nos ha bendecido. Queremos darle gracias a Dios. Bueno, y también saludar a algunos hermanos que nos han escrito. A mi hermana Isabel Cárdenas, a mi hermana Erika Acuña. Dios le bendiga. Nuestro hermano Fernando Regada. A nuestra hermana Lorenz. A nuestro hermano José David. Y así a todos los hermanos que han estado unidos a este estudio del día de hoy. Bendecimos la vida de cada uno de ellos. Y solamente recordar, volver a insistir, que el día domingo 7 de junio vamos a tener un encuentro a través de la plataforma Zoom con todos nuestros hermanos que quieran unirse a las 5:30 de la tarde. ¿Ya? Vamos a enviar un video de instrucción para que aquel que no sabe lo pueda hacer de la mejor manera posible. Sabemos que siempre en una casa hay alguien que maneja mejor la tecnología, así que vamos a apelar a los que saben un poquito más para que nos ayuden, para que ese día podamos vernos todos con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí ha sido lo que el Señor nos ha entregado, y vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias por darnos la bendición de haber compartido este estudio junto a ustedes. Oremos en el nombre del Señor. Te agradecemos, Señor, por darnos esta tremenda oportunidad de compartir con nuestros hermanos este estudio, Señor, de su palabra. Gracias, Dios mío, por darnos la vida, la salud, por permitirnos estos medios también, Señor,
para poder alcanzar al hogar de cada uno de tus hijos. Oramos por cada uno de nuestros hermanos. Señor, bendiga sus hogares y que la bendición de Dios esté sobre ellos. Guárdales, protégeles, Señor. Bendice a nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios. Aquellos hermanos, Señor, que tienen que estar trabajando, Señor, exponiéndose muchas veces. Pedimos que tu bendición les guarde, les proteja, Señor, les cuide, Señor, como también a sus familias. Gracias, Dios mío, por este tiempo en que nos dan, Señor, la oportunidad de conocer lo que tú anhelas de nosotros cada día. Bendícenos y así también, Señor, poder agradarte cada día, Señor, porque queremos ser aquellos discípulos que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, tu bendición rogamos y pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.